Éxodo 3, versículos 1 hasta el 15. Un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Yetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, llevó las ovejas hasta el extremo del desierto y llegó a Horeb, la montaña de Dios. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, porque no se consumía. Así que pensó, ¡qué increíble! Voy a ver por qué no consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés, aquí me tienes, respondió. No te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor siguió diciendo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto, los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de este país para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abundan la leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que disponte a partir. Voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo. Pero Moisés le dijo a Dios, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Yo estaré contigo, le respondió Dios, y te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me rendirán culto en esta montaña. Pero Moisés insistió, supongamos que me presento ante los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué les respondo si me preguntan ¿y cómo se llama? Yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Además, Dios le dijo a Moisés, diles esto a los israelitas. El Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno. Este es mi nombre por todas las generaciones. Esto es palabra de Dios. Salmo 105, del 1 al 6, 23, 26 y 45. Den gracias al Señor y proclamen su grandeza, y que todo el mundo sepa lo que Él ha hecho. Canten a Él, sí, cántenle alabanzas. Cuéntenle a todo el mundo acerca de sus obras maravillosas. Regocíjense por su santo nombre. Alégrense ustedes los que adoran al Señor. Busquen al Señor y a su fuerza. Búsquenlo continuamente. Recuerden las maravillas y los milagros que ha realizado y los decretos que ha dictado. Ustedes, hijos de siervo Abraham, descendientes de Jacob, los elegidos de Dios. Luego Israel llegó a Egipto. Jacob vivió como extranjero en la tierra de Cam. Y el Señor multiplicó a los israelitas hasta que llegaron a ser más poderosos que sus enemigos. Después puso a los egipcios en contra del pueblo de Israel, y ellos conspiraron contra los siervos del Señor. Pero el Señor envió a su siervo Moisés, junto con Aarón, a quien había escogido. Todo esto sucedió para que se siguieran los decretos del Señor y obedecieran sus enseñanzas. Alabado sea el Señor.
Romanos 12, del 9 al 21. No finjan amar a los demás, ámenlos de verdad. Aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno. Ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Alégresen por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Bendigan a quienes los persiguen, no los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Alégrese con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común. Y no piensen que lo saben todo. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dicen las Escrituras, yo tomaré venganza. Yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer esto, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Es palabra de Dios. El Evangelio, según San Mateo, en el capítulo 16, versos 21 al 28, dice de la siguiente manera. A partir de entonces, Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, dijo. Eso jamás te sucederá a ti. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Luego, Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Pues el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en gloria de su Padre y juzgará a cada persona de acuerdo con sus acciones. Les digo la verdad, algunos de los que están aquí ahora no morirán antes de ver al Hijo del Hombre llegar en su reino. Esta es palabra de Dios. Para los que somos setenteros u ochenteros, seguramente recordamos lo que nuestra generación decía, eso es un bolerazo. Vamos a ver si recuerdan. Javier Solís, muchos años atrás. Porque tu amor es la espina, por las cuatro esquinas hablan de los dos. Es un escándalo, dicen, y hasta me maldicen por darte
mi amor. Delicioso bolero, ¿no? Pero Rafael en los 80, ya habían entrado en años, también armó otro escándalo con una canción que decía así: escándalo, esto es un escándalo. Y lo único que yo recuerdo era que decía todo el tiempo lo mismo, ¿no? Escándalo, esto es un escándalo. Y todo el tiempo la canción era un escándalo. Esto para significar que escándalo es tropiezo, zancadilla, trampa. Y la etimología de la palabra escándalo nos llega justamente del griego. Y ese es el término que hoy quiero resaltar del texto bíblico que nos está acompañando. El sermón lo he titulado La cruz, escándalo y oportunidad. Y hablaremos específicamente del lugar que el discípulo debe ocupar en momentos de escándalo. El afecto que el apóstol Pedro le tenía al Señor es inigualable. Y ese afecto generó tremendo escándalo cuando de forma inocente se convierte en tropiezo para el Señor y el mal tiende una trampa desde sus palabras. Pedro quiere quitarle la cruz a Jesús. Jesús, por el contrario, nos asigna la cruz a todos los que le seguimos. Cuando aparece oposición al plan de Dios, según el texto que estamos examinando, a eso Jesús le llama un escándalo. Y en ese momento hay dos lugares donde el discípulo se debe refugiar. Uno es atrás de Jesús y el otro es en el camino, siguiendo a Jesús, llevando la cruz. Esos son los dos lugares donde el discípulo se refugia en esos momentos de tropiezo, de oposición al plan de Dios. Veamos la historia. Lo que desata el escándalo. Dice el verso 21. A partir de entonces es lo que Josecito predicó el domingo anterior. La gran revelación. Algo que no podía tener contenido simplemente humano. Algo que estaba por fuera de esa dimensión humana y que viene de forma metafísica y toma la conciencia de Pedro y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor tiene que sencillamente sorprenderse, porque Él mismo, que está descubriendo su vocación, que está descubriendo su misión y que está caminando en pos de su mesianismo y su deidad, que tiene que reconocer: Pedro, la sacaste del estadio. ¡Qué bárbaro! Eso que tú has dicho no puede ser tuyo, con el respeto que te mereces y lo que has progresado en estos 3 años, pero eso no puede ser tuyo, hermano. Eso te lo reveló el Padre que está en los cielos. Entonces, a partir de ese entonces, Jesús comenzó a decirles claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén. Jerusalén es el fin último de todo profeta. El que se consideraba profeta en Israel sabía que en Jerusalén le figuraba lo más terrible. Todos ellos conocían ya la historia. Y Jesús dice: el fin último es Jerusalén, para que empiece una nueva humanidad. Y entonces tiene que llegar hasta allí. Y él sabe que Jerusalén implica sufrimiento, dolor, muerte. Además, tiene clarito quiénes serán sus verdugos. Él sabe que los ancianos, que los principales sacerdotes y que los maestros de la ley religiosa, quienes ocupaban todas las instancias de gobierno allí, y obviamente por ende el pueblo en su totalidad, ellos serían los que le darían, le propiciarían el dolor, el sufrimiento y lo que él viviría. Pero aparte de eso, lo más trágico, la muerte misma. Pero la esperanza no terminaba en lo que esta gente pudiera hacer, porque sencillamente dice que al tercer día resucitaría. Entonces uno diría, en mi plan de discípulo, yo diría: wow, el dolor está presente, el sufrimiento está presente, la muerte está presente, pero la esperanza también está abierta. Y seguramente eso me tranquilizaría. Pero eso lo digo yo después de 2000 años de historia, de teología y de interpretación. Pedro no tenía todo lo que nosotros tenemos.
Pedro era un simple mortal aprendiz de discípulo. Y entonces eso genera en él todo este escándalo. Pedro reacciona de manera muy humana, producto del afecto que le tiene al maestro. Es capaz aún de creerse el maestro del maestro. El verbo que utiliza el griego con el que Pedro le habla a Jesús sugiere, tengan en cuenta eso, sugiere que venga, separémonos un poquito de todos los demás, nosotros somos los importantes aquí, separémonos y hazte atrás mío, que yo te tengo que hablar. Eso es lo que sugiere el verbo en el griego. Entonces uno dice, ¡qué osado este Pedro! ¡Qué impresionante! Pedro es así de impredecible. Lo que antecedió, las formas siempre tan emocionales, tan impulsivas que tomaba, pero también esta capacidad de tratar de disuadir al Señor de su misión, de la cruz y del sufrimiento. Es la humanidad de Pedro funcionando allí, pero también es la influencia de cierto personaje que viene persiguiendo a Jesús desde su misma encarnación y que ahora una vez más lo enfrenta en un terreno. No que posea a Pedro, hermano, esa teología es equivocada. No es que Satanás ha poseído a Pedro y en un momento de arranque y de emoción, entonces se manifiesta la totalidad de Satanás allí a través de Pedro. Eso es una mentira y eso es una falsa teología que ha hecho mucho daño a lo largo de la historia. Pero sí es la influencia de un pensamiento maligno que salta en ese momento. Quiere disuadir al Señor de su camino, de su mesianismo, del sufrimiento y del dolor. Y es que tiene que ser así, hermanos. Ser discípulo del Mesías que estaba en el inconsciente colectivo de Israel, no, eso es caché, qué berraquera. Ser parte del que va a liberar a Israel del dominio romano, yo quiero estar ahí, apúntenme. Pero ser discípulo de un crucificado, eso es otro cuento. Yo no quiero ser discípulo de un derrotado. Y entonces Pedro está amarrando los perros con tal de asegurarse de que su maestro no caiga en semejante escándalo. Comete dos errores a mi parecer. Sentirse maestro del único maestro. Es cierto que ha tenido privilegios, es cierto que ha recibido inspiración divina en un momento determinado, pero no deja de ser más que otro discípulo, igual a todos los demás. Y también oponerse al proyecto salvífico de Dios. Proyecto que empezó no ahí. Proyecto que empezó en los gritos de angustia del pueblo de Israel, por allá en el Éxodo, cuando gritaban, gemían a causa del dolor del faraón y pedían a Dios que los liberara. El proyecto liberador de Dios surge allí, empieza allí y podemos decir aún mucho más atrás. Entonces, oponerse en ese momento es otro craso error de Pedro. Quizás esto es lo que genera la reacción tan fuerte e inexplicable de Jesús, ¿no? No deja de ser un texto extraño, interpretarlo resulta un poco difícil y las diferentes interpretaciones están muy divididas. No se llega a un consenso total de esto es lo que quiere decir, aunque la gramática del griego nos sugiere ciertas cosas. Entonces, el Señor, con autoridad, lo vuelve a poner en su puesto de discípulo. Tú no eres mi maestro, Pedro. Aquí el maestro soy yo. Y no le sugiere, a diferencia de Pedro, con el verbo que utiliza, sugiriéndole que se pusiera atrás de él, el Señor no le sugiere. El Señor sí es explícito cuando le dice, opiso mu, es decir, ponte detrás mío. Literalmente es lo que traduce. Ahí no hay sugerencia, ahí es orden. Ponte detrás de mí.
Y en el momento en que se pone detrás de mí, entonces en ese momento identifica y habla a ese viejo enemigo, que ya lo conocía del desierto, que ya en el desierto le había vendido todo un proyecto facilista de reino. Y allí, entonces, sencillamente le expresa: aléjate de mí, Satanás, aléjate de mí, porque representas un escándalo, una trampa, una zancadilla para mí. Al proteger a Pedro, si está detrás mío, es evidente que no le está hablando a Pedro, o tendría que hacer esto: aléjate de mí, Satanás. No, si Pedro está detrás de él, ¿a quién le está hablando? Directamente al mal. Es lo que sugieren la gran mayoría y es la interpretación que yo considero más fiel al texto. Otros piensan que sí, que la vacía que le metió a Pedro, que lo trató de Satanás, y entonces en otra época que gracias a Dios ya superamos en la historia protestante, era un insulto muy frecuente cuando un hermano se equivocaba, cuando un hermano por alguna razón decía algo equivocado, entonces casi que se reprendía de esta manera: aléjate de mí, Satanás. Entonces, pero creo que el tema es ese: si el discípulo está, el lugar que ocupa en el momento del escándalo es bajo la protección de Jesús, Jesús enfrenta al mal: aléjate de mí, porque representas un escándalo para mi vida. Porque no piensas, porque no tiene el pensamiento de Dios, sino el pensamiento de los hombres. Le habla a Pedro, y la invitación que le hace entonces es asumir el pensamiento del reino, el pensamiento de Dios, y no pensar bajo sus propias conveniencias. Responder a expectativas malignas sin que implique estar poseído por el maligno es una realidad. El arma de Satanás es la mentira. Y cualquier mentirita que logre colar en nuestro pensamiento alterará nuestra cosmovisión. Y una cosmovisión alterada, entonces distorsiona la doctrina. Y al distorsionar la doctrina, puede peligrar incluso nuestra propia alma. Le motiva a transformar su forma de pensar entonces, pasar del punto de vista humano a pensar desde el punto de vista de Dios. Podemos decir entonces, hermanos, que el mejor lugar para el discípulo en esos momentos de escándalo, de tropiezo para el reino de los cielos, es estar detrás de Cristo, que nos protege, siguiéndole, no guiándole. Ese es el lugar del discípulo. El anuncio de la pasión y muerte le sigue a otro camino, o sigue en otro lugar donde el discípulo se debe refugiar. En esta parte del texto nos expresa el precio y la recompensa que tiene el discípulo. El lugar del discípulo debe estar en el aquí y en el ahora, cargando la cruz, siguiendo al que ya la cargó, siguiendo la cruz de Cristo, no mi propia cruz, porque hay personas que, siendo creyentes, no cargan la cruz de Cristo, cargan su propia cruz. Pero la misión y el llamado es a seguirle llevando su cruz, de tal forma que de esta manera podemos estar bien refugiados. ¿Desde qué clave debemos entender entonces el cargar esa cruz? Porque la cruz que cargó Cristo fue la cruz de la liberación del ser humano. Fue la cruz de la redención. Tiene una dimensión redentora, solidaria. Él cargó la cruz de la injusticia, de la miseria, de la exclusión del ser humano. Voy a decir algo que seguramente no suene muy convencional, hermanos. Si hoy Jesús nos invita
a negarnos a nosotros mismos, a cargar con la cruz, no nos invita a un ejercicio de piedad, con todo el respeto, hermanos. Porque en eso se ha convertido la misión en los últimos años. Simplemente un ejercicio de piedad, nada más. Pero la cruz que el Señor nos invita a cargar, es una opción serena, responsable por el otro, por el prójimo atado, esclavizado, sin luz para el alma. Pero no es sencillamente la cruz de, sí hermano, yo te entiendo, ven oro por ti. Y lo dejo simplemente en un ejercicio piadoso. Eso no es cargar la cruz, hermano. Cargar la cruz es, sí, aparte de eso que es muy importante y que forma parte de la experiencia espiritual cristiana, es también, pago un precio por ti y voy contigo hasta que tu vista esté totalmente despejada y por sí mismo logres disfrutar la libertad que la cruz trae a todos nosotros. Se necesita un máximo despojo de egoísmo para abrazar la solidaridad. Perder para ganar. Cuando vivimos la cruz de esa manera, perder nuestra vida no representa ningún egoísmo para nosotros. Y más bien, como dice el texto bíblico, entregar la vida por causa de Él se convierte entonces en esa expectativa de solidaridad. Perdemos para ganar. ¿Y para ganar qué? ¿Para ganar reconocimiento? ¿Para ganar recursos? No, para ganar el alma, lo más sagrado, lo fundamental, lo prioritario, lo máximo, la utopía de toda la humanidad, que nuestra alma viva la eternidad al lado del Señor. El sufrimiento, el dolor, la muerte, en ejercicio de la misión, no son tragedia. Si se salva nuestra alma, ese fue el camino que modeló el Maestro, ese lugar donde debe permanecer el discípulo. Yo creo que el apóstol hoy nos regaló en la carta a los Romanos lo que implica para este hoy cargar la cruz. No finjan amar a los demás. Ámenlos de verdad. Eso es cargar la cruz. Porque hay unos compañeros de trabajo, unos amigos, unos familiares, que ¿cuánto cuesta amarles? Muy espiritual, muy adorador, muy generoso con sus ofrendas. Pero si el corazón no está en esa dimensión, no estamos cargando la cruz. No estamos cargando la cruz. Y esto se lo está diciendo el apóstol a una iglesia que está posando de cristiana y que tiene que corregir para que aprendan a llevar la cruz de manera correcta. Aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno. ¿Por qué? Porque una tendencia natural de los seres humanos es el desliz hacia el mal. Ámense unos a otros con amor genuino. Es que fingir es tan sencillo, ¿no? Posar, poner una carita de inocencia, de sonrisa socarrona. Y deleítense al honrarse mutuamente. No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. No hay cosa más terrible que uno estar al lado de personas que digan ser creyentes y que los demás los tengan como malos trabajadores. Eso es terrible. Qué vergüenza. Eso es un escándalo. Eso es un tropiezo para el reino, para la misión. Porque ¿cómo dice usted?
bueno, yo no soy así, pero hay otra persona que está ahí, que está demostrando todo lo contrario. ¿O qué tal que el perezoso sea yo? Y voy a decirle al amigo, ven, te invito a mi iglesia el domingo, ven conmigo, vamos a ir para que conozca cómo se adora al Dios vivo y sublime. Carreta, eso no vende, hermanos. Eso no es llevar la cruz. Alégrense por la esperanza segura que tenemos, porque definitivamente, aunque estamos aquí, no somos de aquí. Puede ser que vivamos una futura humanidad aquí, pero no somos de aquí. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Aunque la casa me quede sucia, aunque me toque un poquito más de trabajo, estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Esta era una práctica muy bella en la antigüedad, que gracias a Dios hoy en día en algunas instancias se sigue conservando, ¿no? Desafortunadamente por cuestiones de seguridad y todo lo que ocurre, pues ya no es tan fácil abrir nuestras puertas. Pero es parte de nuestra misión, es parte de cargar nuestra cruz, esa disposición que tenemos en el corazón. ¿Y qué tal esto? Bendigan a quienes los persiguen, no los maldigan. Ser cristiano hoy, qué camello. Esta semana, en las clases, veía cómo el corazón parcializado, polarizado de los colombianos está en todo furor. Niños de 14, 15 años cuestionando la venida del Papa. Yo no sé ustedes qué piensan, si están de acuerdo o no. Y me preguntaban a mí, soy su profesor de religión, obvio el tema está ahí. Miren, todo lo que se invierta por la paz vale la pena. Y él viene a hablarle especialmente a una generación como ustedes, pelados. Mi generación ya tiene muchas heridas de guerra. Mi generación está muy marcada. Mi generación tiene unos dolores muy metidos en el alma, unos odios profundos que tenemos que procesar, y ojalá Dios permita que algún día nuestra generación sea libre de eso. Pero el Papa viene a hablarle a ustedes. Y si ustedes dan el primer paso, como se anuncia su visita pastoral, no es la paz firmada en un documento, será la paz de Cristo en sus corazones la que haga la diferencia en este país. Entonces vale la pena, es el mayor líder religioso del mundo, pues vale la pena que esté aquí. Sí, pero que la plata y que nada. ¿Pero qué? Igual, lo que van a invertir en eso seguramente es lo que nos vale un día de guerra. Entonces, es una inversión. Que esto lo diga de pronto un protestante recalcitrante, uno diría, pues tiene sus motivos. Máxime se ha sido maltratado, como la historia nos ha enseñado aquí, por parte de los hermanos católicos. Pero, ¿que eso surge en corazones de niños que son católicos? Yo digo, ¿dónde está la cruz? ¿Qué cruz están llevando estos muchachos? Y obviamente, como hablábamos con alguien, no es el corazón del niño, es lo que escuchan en su casa, es lo que escuchan de los otros adultos, lo que sale a manifiesto. Bendigan a los que persiguen, no maldigan, sino pidan en oración a Dios que los bendiga. Alégrense con los que estén alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros, no sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de gente común. Estamos en tiempos aún todavía, ¿no?, de la estratificación teológica. Yo ir a trabajar entre pobres, qué jartera. O que vengan pobres a nuestras comunidades. Ay, no. Yo creo que algo de lo más bello que yo he descubierto en este tiempo que hemos compartido con la vida es ver a la gente humilde viniendo a llevarse en un parcito de zapatos, a llevarse en un saquito, a llevarse en algo. Puede ser que ni siquiera vuelvan algún día, pero hubo un pedacito de reino que les dio amor de Dios por un instante y quizás por única vez en su vida. Eso es llevar la cruz, hermanos.
Eso es cargar la cruz. No piensen que lo saben todo. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Facilito llevar la cruz, ¿verdad? Pero es lo que nos pide. Ese concepto ascético de negarme a mí mismo y sencillamente flagelarme, castigarme, apartarme como monje a una montaña para dominar el demonio interno, eso no es llevar la cruz, hermanos. Llevar la cruz es saber amar a nuestro prójimo, tolerar a nuestro prójimo, ayudar a nuestro prójimo, dar todo por nuestro prójimo, de tal manera que sus ojos disfruten la libertad que el Señor Jesucristo consiguió para todos nosotros. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Hermanos, creo que el apóstol nos regala esta joya para decirnos cómo se vive la cruz en el camino de manera práctica. El mejor camino, concluye entonces diciendo, hermanos, el mejor lugar para refugiarnos en el momento de escándalo es estar detrás de Cristo, protegidos por Él, pero es estar en el camino con Él, en el hoy y en el ahora, permitiendo que el reino avance. El único escándalo ha de ser el alboroto que genera el júbilo de aquellos que salvan el alma, porque ese escándalo no es tropiezo, ese escándalo es júbilo, alegría. Oremos, hermanos. Agradecidos estamos, Señor, por tu inmensa bondad. Gracias por hablar a nuestro corazón de discípulos y gracias por ponernos también en el lugar correcto. Detrás de ti, opísumo, protegidos, guardados, y tú poniendo la cara por nosotros ante el mal. Gracias, Señor, por protegernos en todo tiempo y por darnos expectativa. Aunque no es fácil, Señor, seguir esa cruz, cargar esa cruz, seguirte a ti, tampoco es imposible. Haz que el amor se reproduzca en cada uno de nosotros y que esos instantes de reino continúen brillando, esos destellos continúen apareciendo, porque si eso sucede, Señor, en este lugar, estaremos seguros que estamos cumpliendo con la misión y estamos caminando en el lugar correcto, en el lugar que le corresponde al discípulo. Te damos toda la honra y toda la gloria.